Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os vamos a proponer perfumes para otoño e invierno, que no solo diciembre, que después de diciembre, aunque ahora ya tenemos mogollón de frío, no sé vosotros en vuestros países, pero aquí ya la estamos pasando bien de frío, pero luego nos quedan aún unos mesecitos en los que aún pasamos frío y es momento de sacar perfumes cálidos y que no se vengan abajo por culpa del frío, sino todo lo contrario, que tengan vida. Voy a proponeros mis perfumes, algunos de ellos ya los estoy utilizando con el frío y la verdad es que tengo experiencias muy bonitas que contaros con ellos. Vengo en compañía de mi compañera y amiga María Caratini, que os va a presentar también sus perfumes, que allí en Estados Unidos también hace mucho frío, y os voy a dejar su vídeo abajo en la cajita de descripción, así que por favor, enseguida que terminéis de ver este vídeo, pasad por su canal, dadle un like, quererla mucho y vamos a ver sus perfumes, ¿de acuerdo? Y aquí comenzamos porque os traigo una selección muy especial. Vienen a ser algunos de mis perfumes favoritos, también de los que han salido este año y que me van a acompañar y ya me están acompañando estos días de frío, así que vamos a empezar. Veréis, alguna que otra amiga, seguidora del canal, me ha preguntado que qué perfume aconsejaría para fin de año. Para fin de año yo os aconsejo sacar para empezar cualquier cosa que os haga a vosotras felices, que os dé positividad para terminar el año lo antes posible y comenzar bien el año. Yo lo voy a terminar el año brindando con champán, brindando con Ibrese de Yves Saint Laurent. Este perfume es todo un cóctel exuberante, chispeante, con un toque clásico, pero a la vez es incluso un tanto actual, muy bonito, muy elegante. Quiero terminar este año con estas burbujas de champán Ibrese, el cual pues es del año 1993, que tiene melocotón, lichi, coco, con una composición floral de rosa, iris, jazmín y un fondo de ámbar, roble, extiras y mucho más. Pero da igual lo que te diga de toda esa composición porque finalmente tienes un perfume que brilla con personalidad propia. Como te digo, un toque clásico con un toque elegante, actual, de elegancia. Es tan bonito que creo que este año lo voy a acabar con este perfume porque ha sido muy especial el descubrirlo para mí. Y siempre tiene que haber un huequecito en nuestro tocador para los perfumes clásicos. Sigo, veréis, este perfume casi lo descubrí a finales de verano. Y digo menos mal porque no era especialmente de verano. El perfume de Mon Paris Intensement. Bueno, pues en este caso, este perfume, yo ese conjunto de frambuesa con rosa lo veía un poquito más para el temporada de frío. ¿Por qué? Porque esa rosa tiene una intensidad muy interesante porque viene rodeada de un conjunto de las frambuesas, grosellas, incluso vainilla. Y aquí hay un conjunto entre dulce e intenso que a mí en pleno verano me agobia un poquito. Pero esta rosa, acompañada de todas estas texturas en este frío, va fenomenal porque no se achica, todo lo contrario, se deja oler fenomenal con el frío, la sientes y encima tiene una belleza muy muy rica y especial. Y mira que yo suelo dejar los perfumes frutales para primavera-verano y quizá este, dependiendo de vosotras, lo veáis de una época u otra. Pero yo lo he reservado para esta época porque esta rosa la encuentro más llevadera para mí en otoño-invierno. Ahora, con el frío, esta rosa tiene un toquecito, además, muy, muy femenino. Delicioso, fantástico. Mon Paris de Yves Saint Laurent. Vamos con... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Me encanta. Bueno, de la casa Chloé, tengo que decir que no he encontrado muchos perfumes que sean de mi gusto. Toda esa línea de muchas rosas solas y como sean, no es lo mío. Pero sin embargo, dentro de Chloé, la línea de Nomade me encanta. Este perfume no es para todas. No, yo lo sé que no. Este es Nomade Absolute de Parfums, ¿de acuerdo? La versión Absolute. Digo que no es para todo el mundo porque es un perfume que es
amaderado. Y en este caso tenemos un perfume que os puede resultar demasiado unisex, incluso sé que hay personas que les resulta masculino. Pero este perfume en momentos de mucho frío, esto es calidez. Tiene además ese toque, yo creo que unos poquitos tonos de maderas en una mujer quedan súper elegantes. Y este perfume tiene ciruela mirabel, musgo de roble, dábana, entre otros de sus aromas. Sí, es distinto, es especial, pero queda tremendamente maravilloso. Y recordad que es la mujer la que viste el perfume y no al revés. Así que es un complemento muy bonito para quien lo sepa llevar. Una de mis dulzuras que a mí me encantó. Vamos con la casa de Jean Paul Gaultier que nos presenta So Scandal. Bueno, este perfume es que lo adoro. Tiene, ¡ay, qué rico! Para mí resulta un perfume lechoso, cremoso, porque es cierto que tiene tanto leche como vainilla, que va a hacer aquí un conjunto muy cremosito de perfume. Por eso, aunque tiene una parte frutal de frambuesa y luego flores de nardo y jazmín, en lugar de dejarlo para el otoño-invierno, lo dejo para ahora. Porque esto es un perfume que es seductor. Esas frutas terminan como en una crema de leche y hace que sea muy especial para mí. Es cierto que hay personas que lo han probado y les han resultado que no es algo del otro mundo, pero a mí me conquista, me encanta. Y este año, para esta época, es cuando lo rescato para usarlo y en esos momentos sí es cierto que es un poquito más de pareja porque yo lo identifico como un aroma tremendamente sensual, muy delicioso de So Scandal. Me encanta, este perfume es que es delicioso. Vamos con la casa Givenchy. Estamos picoteando un poquito en muchas casas, ¿eh? Sí, es cierto. Mira, Le Interdit original me encanta. Bueno, el que crearon hace unos poquitos años. Me encanta, es súper elegante y sabéis que es un perfume que me identifica mucho y lo amo. Bueno, pues este año nos presentan la edición Intense de Givenchy. Y bueno, ¿cómo es este perfume? Aparte de tener esa parte muy parecida al Le Inter anterior, que tiene sus nardos, sus flores, vainilla, sí es verdad que para mí me resulta como un aroma más acaramelado. Es como todo ese conjunto floral que contiene Le Interdit, la elegancia, la personalidad, pero este es más acaramelado. Gracias a la vainilla que tiene en conjunto con sus notas, a mí me resulta unas flores acarameladas. Y precisamente ese carácter, si yo lo utilizara en pleno verano, incluso a mí me podría agobiar. Pero este perfume cobra vida en esta época del año, incluso esa intensidad que parecía casi a ras con el anterior Le Interdit, con el frío, lo bueno que hace es que esa intensidad no se apaga, perdura. Oh, mira, por poquito que me he puesto en el taponcito me ha caído en las manos y es que es maravilloso. Y en esta época de frío, este tono acaramelado hace que sea una locura de perfume. Y tiene su elegancia, quizá un poquito más dulce, un poquito más informal, pero es de verdad completamente delicioso. Hay que probarlo. Voy a una casa de perfumería que ya lo sé. Este perfume ya está descatalogado, pero no puedo evitar sacarlo porque este no es un perfume, al menos para mí, en mi opinión, de verano. También me ahogaría directamente porque tiene un carácter tal vez empalagoso, ¿de acuerdo? Y muy particular. El perfume de Tuberose Castagnès de la casa Lancôme, que tuve la oportunidad, la ocasión de poder comprarlo antes de que fuera descatalogado. Es un perfume muy especial. Tampoco le gustaría a todo el mundo, ¿ves? En esta época del año es que toca sacar algunos perfumes muy personales. Es que este perfume tiene castañas. Y aquí en España, cuando llega esta época de frío, se ponen algunos puestos de la calle, puestos callejeros, en los que se preparan castañas asadas en las brasas,
te las ponen en esos papelitos y las pelas y te comes una castaña que está casi caramelizada gracias al calor, que está asadita y es calentita cuando hace mucho frío y es una sensación muy cálida. Pues este perfume huele a castañas asadas con una crema de vainilla y nardos. Es un conjunto tan delicioso, tan bonito, que me encanta. Pero yo probé este perfume en pleno verano y no puedo con él, sinceramente. Pero ahora te lo pones y es que encima te abrazan y la gente te dice, wow, qué bien hueles, familia, y que vivan juntos, ya sabéis cómo estamos. Pero es un perfume que es maravilloso en cuestión de esos aromas intensos y de todo. Ojalá en algún momento vuelvan a prepararlo. Y para finalizar estas propuestas de perfumes, no es un perfume de este año, pero salió en 2019 y por temas del virus tardó en llegar a todas las perfumerías y es prácticamente a mediados de 2020 cuando empieza a estar en todas las perfumerías. Me conquistó y creo que es uno de los mejores perfumes que he probado en este 2020. Tenía que haberlo probado en 2019, pero no. Y aún así creo que es un perfume maravilloso. ¿Le gusta a todo el mundo? No, pero es maravilloso. El perfume de Rochas Byzance. No lo saqué y no lo utilicé durante el otoño, porque también tenía otras novedades que me ilusionaban mucho. Ahora ya he empezado a utilizarlo. Y no sabéis la reacción tan bonita que tiene la gente que te huele. Yo pensaba que no iba a traspasar mascarillas, y las traspasa. En eso que te perfumas, estás esperando en tu cola del supermercado, de donde sea, y hay alguien que te huele, y es un perfume que me han dado halagos, incluso con la mascarilla puesta. Dices, caray, y no me lo esperaba. Pero tú sabes la sensación que es, antes de salir, te perfumas, chas, 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 te pones tu perfume, te pones tu abrigo, y a la que vas caminando, incluso con tu mascarilla puesta, te va llegando el aroma. Sube el perfume a través de tu abrigo, te va llegando tu aroma y te sientes que es impresionante. No tengo más que buenas palabras para este perfume. Sí, ya lo sé, no le gusta a todo el mundo porque es particular. Un aroma que tiene una composición floral, unas notas normales, pero luego tiene nerolí y tiene heliotropo, que no es una nota especialmente conocida por todo el mundo ni a que a todo el mundo le guste. Tiene una nota de vainilla que hace que sea un perfume un tanto acaramelado. Pero esa nota medio acaramelada recae sobre un fondo de maderas. Y el resultado es espectacular. No es para todo el mundo. Habrá quien diga, pues nada, pues uno más y no sé qué, lo que quieras. Pero estoy segura de que a muchas les va a parecer un perfume maravilloso, espectacular. Y aquellos que tengan afinidad con mis propios gustos, este perfume, mira, si no te lo quieres comprar a ciegas, no te lo compres a ciegas. Pero pruébalo. Pruébalo porque puede ser de verdad un perfume maravilloso. No es igual que el primer Byzance. El Byzance anterior quedó descatalogado, ha quedado atrás. Y esta nueva versión viene a ser un antes y un después en el mundo de los perfumes de Rochas. Y me parece espectacular. Una de las mejores recomendaciones de perfumes que os puedo hacer para que descubráis. Os hablo con el corazón en la mano y mucha pasión porque todos los perfumes que os he sacado hoy son maravillosos y tengo que deciros que me crean mucho confort a la hora de estar utilizándolos en este invierno, porque los estoy usando, me hacen sentir súper bien. La verdad es que son aromas que me encantan, que disfruto muchísimo y que realmente me hace feliz recomendaros porque sé que muchas de vosotras lo vais a disfrutar. Amigos, todos los perfumes que ya están reseñados en el canal los dejo bien escritos por abajo, ¿de acuerdo? En la cajita de descripción y en un comentario, por si los he pronunciado mal. Y al lado el enlace a la reseña de cada perfume. Ahora nos vamos a ver el vídeo de mi compañera María a ver qué perfumes nos propone. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.